Hola, bienvenidos al Evangelio, Teología y Vida de esta semana. Seguimos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13. Y ya son varios los capítulos que nos vienen hablando de que Jesús va camino a Jerusalén. Hemos escuchado los domingos anteriores cosas muy importantes que suceden en este camino. El doctor de la ley que le pregunta a Jesús qué hacer para heredar la vida eterna. O Marta y María que lo reciben en su casa. O Jesús que enseña a rezar el Padre Nuestro a sus discípulos. O las parábolas como la del buen samaritano. Y qué decir de las importantes enseñanzas que entrega Jesús respecto a la relación con las riquezas que tenemos que tener. El domingo pasado escuchamos que Jesús sabe que su mensaje es como un fuego y que viene a traer problemas y divisiones también entre nosotros. Este domingo Lucas, insiste en este viaje. Él sabe a dónde se dirige Jesús, que no es solo a Jerusalén su viaje, sino que Jesús va camino a entregar su vida en la cruz. Y está trazando el camino que los discípulos, que todos nosotros debemos seguir. Los primeros cristianos, que de hecho se llamaban los caminantes, tenían claro este camino. Ellos se consideraban peregrinos en la tierra. Por ejemplo, la carta a los Hebreos hablará de que estamos en camino hacia la Jerusalén del cielo. El peregrino es aquel que no anda vagando, sino que tiene muy claro hacia dónde se dirige. Hay una importante invitación en este Evangelio a no perder de vista el destino que Jesús nos traza. En nuestra vida tenemos varios objetivos que se van cumpliendo. Nos proponemos terminar los estudios, formar una familia, conseguir un buen trabajo, tener una casa propia, una estabilidad económica. Todos objetivos buenos, importantes, pero todos ellos son inmediatos y nunca van a satisfacer totalmente nuestra vida. Después de conseguir cada uno de ellos nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente objetivo? El sabio Coelet dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre el infinito. Y si no respondes a esta necesidad de infinito, estarás siempre insatisfecho. Seguramente vas a culpar a otros de esto. No te engañes, aunque lo tengas todo, nunca será suficiente para calmar esta inquietud de infinito. ¿Cómo responder a esta necesidad de infinito? De eso se trata el Evangelio de este domingo. Vamos a leerlo, en el capítulo 13 de Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Vamos a introducirnos en esta reflexión con una hermosa pintura de Luca Signorelli que habla sobre la salvación. En el mundo judío, el tema de la salvación despertaba mucho interés y provocaba grandes discusiones. ¿Qué es la salvación? ¿Quiénes son los que son salvados? Ellos entendían la resurrección como el retorno a la vida de este mundo, pero una vida distinta, ya sin dolor, sin enfermedad y sin muerte. Y aquellos a quienes el Señor considere dignos de esta resurrección, ellos serán los salvados. Fíjense que los egipcios siempre creyeron en la vida después de la muerte. No así los judíos. Va a ser una concepción más bien tardía, de principios del siglo II antes de Cristo.
Cuando los reyes seleucidas, que eran paganos, comenzaron a perseguir y a martirizar a los que eran fieles a la Torá, a la ley y a las tradiciones de Israel. Entonces se van a preguntar ellos, bueno, pero si a ellos los mataron, ¿cómo van a ser parte cuando Dios instaure su reino? ¿Qué va a pasar con ellos? Este reino de paz, de justicia, de alegría, ¿se acuerdan que había profetizado el profeta Isaías? Bueno, los justos y los mártires no van a ser excluidos de esta alegría, porque a ellos el Señor los resucitará y los traerá de vuelta a la vida. En tiempos de Jesús, eran pocos los que creían en la resurrección. Por ejemplo, los sacerdotes del templo no creían, los saduceos. Ellos más bien ridiculizaban esto. Por eso le preguntan a Jesús por esta mujer que tenía los 7 maridos, con cuál de ellos iba a resucitar. Bueno, esta resurrección, que es una vuelta a la vida de este mundo, no tiene mucho sentido y no es posible. Los fariseos, en cambio, ellos sí creen en la resurrección. Y se preguntaban más bien, ¿quiénes serían admitidos en esta salvación? ¿Solo algunos? ¿Los hijos de Abraham? ¿O algunos justos paganos también entrarían en ella? Ellos pensaban que la salvación no le tocaba a los impíos, ellos no tenían por dónde. Tenemos el caso de la madre de los 7 hijos de los macabeos, ¿se acuerdan? Que cuando martirizó a sus 7 hijos, ella le dice al rey, hombre malvado, no participarás en la resurrección de los justos. Tú no serás salvado. Unos pocos se salvarían. Y estos serían aquellos que hubieran cumplido con la ley. En el fondo, la salvación dependía del esfuerzo que cada uno hubiera puesto en cumplir esta ley. Y era así como un premio que se alcanzaba al final de la vida. Recordamos, por ejemplo, el diálogo de Jesús con Marta cuando había muerto su hermano Lázaro. Ella cree en la resurrección. Ella le dice, sabe que su hermano va a resucitar en el último día, lo dice. Porque su hermano era un hombre justo. Jesús le dice que esta no es la resurrección que Él ha traído al mundo. La resurrección no es una vuelta a la vida, sino que es la manifestación de la vida divina. Y esa vida Él la ha traído acá para que nosotros hoy día podamos participar de ella. Y se la da a toda la humanidad. De aquí la pregunta que le hacen a Jesús en este evangelio de hoy. ¿Es verdad que son solo unos pocos los que se salvan? Más bien que se salvan, habría que decir los que son salvados o los que se dejan salvar, es la mejor expresión. Porque la salvación siempre es un regalo que se da, y así también lo entienden los judíos. Pero tal vez el error de esta pregunta está en pensar que la salvación llegará al final de la vida. Será algo que venga después de la muerte. Así lo pensamos nosotros también muchas veces. Y por eso surge la idea de que hay que morir confesado, sin pecado mortal. Como si se tratara como de una fotografía al final de la vida. Y esa condición con la que mueres te va a hacer acreedor de un pasaje para el paraíso. Bueno, de esto no habla Jesús. Para Jesús la salvación no está al final de la vida. Cuando le da la tarea a los apóstoles de ser pescadores de hombres, le está diciendo rescátenlos de las aguas turbulentas del mundo, sáquenlos y propónganles una vida distinta, desde aquí, desde ahora, en la tierra. El Padre, después de la muerte, nos va a acoger en su misericordia a aquellos que vivan, pero Jesús nos invita a todos, desde hoy, ser parte del reino. Es hoy cuando quiere que nos dejemos salvar por su propuesta de vida. Se trata de adherir hoy a sus bienaventuranzas, porque si esperas al final, ya es tarde. Por eso no hay que preguntar a Jesús si son muchos o pocos los que se dejan salvar, sino que nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Por desgracia, son pocos los que aceptan totalmente la propuesta del Evangelio. Son pocos los que están dispuestos a transformar su vida de acuerdo con esta propuesta. Son pocos los que se fían de las bienaventuranzas. Son pocos los que se hacen servidores de sus hermanos, los que no se dedican a acumular y aquellos que ponen todo a disposición de los demás. Por desgracia, fácilmente nos adherimos a las bienaventuranzas que nos propone este mundo. Pero Jesús nos dice que no te juegues la vida en lo efímero, sino que dedícate a aquello que trasciende. Es entonces cuando voy a proponer esta imagen de la puerta estrecha.
Él quiere aclarar cómo se entra hoy al reino, cómo se es un verdadero discípulo suyo. Y aquí comienza hablando de esta puerta estrecha en la que hay que entrar. Es interesante porque utiliza tres elementos que vamos a comentar. Traten de entrar, dice, por la puerta estrecha. Y habla de una multitud que está frente a esta puerta. Tal vez lo primero es aclarar que la palabra que emplea el texto, más que tratar de entrar, es luchen por entrar. Agoníceste en griego. ¿Y por qué voy al griego? Porque es la palabra que se utiliza en griego para los deportistas que luchan por obtener el triunfo. Se trata, en este caso, de una lucha interior. Ese conflicto que todos experimentamos y que nos hace replegarnos sobre nosotros mismos. Ese que nos lleva al egoísmo frente a la voz del Espíritu que nos dice, ama, piensa en tu hermano, sirve a tu prójimo. Se da una lucha entre esta entrega y el egoísmo, una lucha dura. Claro que si nuestro seguimiento a Cristo se reduce a una práctica devocional, no experimentamos ahí ningún conflicto, ¿cierto? Aquello que no te exige cambiar, no te conflictúa. A lo más te da un poco de lata, un poco de pereza, como decimos. Pero el que crea que puede entrar en el reino de los cielos sin el cambio, sin esta lucha interior, se engaña. Incluso para Jesús fue difícil esta lucha. Él permaneció fiel a la voz del Espíritu, pero vemos en Getsemaní que fue una dura lucha la que tuvo que enfrentar. El único camino para entrar por una puerta estrecha es hacernos pequeños. Recordemos cuando en el capítulo 9 Lucas presenta a los discípulos que están discutiendo sobre quién era el más grande. Todos querían ser los primeros. Nos reflejan también a nosotros en eso. Bueno, Jesús toma un niño, lo pone al lado y les dice, el que se hace el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Claro, si quieres hacerte rico, acumular bienes, subir, escalar en la sociedad, ser una persona importante, reconocida, servido por los demás, bueno, entonces te haces grande. Y si te haces grande, no cabes por la puerta estrecha que te conduce a la salvación. No perteneces al grupo de los discípulos de Jesús. Tal vez eres cristiano, pero lo eres solo de nombre. Es importante esta imagen de la puerta estrecha, en la cual hay que hacerse pequeño como niño para entrar por ella. Fíjense que hay un grupo grande en el fondo que está frente a la puerta, que quiere entrar y no pueden, porque son grandes, porque no caben. Hay otro grupo que se hacen pequeños y esos entran. Y aquí vamos a distinguir en el fondo a los que son auténticos discípulos de Jesús. Aquellos que aceptan su propuesta y también la viven. Sabemos que son pocos, pero conocemos a muchos de ellos. Hay también aquí algunos que se quedan al frente, que son atraídos por el Evangelio, por la propuesta de Jesús, pero se quedan en la puerta y no entran por ella. Esto lo vemos también hoy. Son muchos los que se consideran cristianos, están convencidos de que lo son, pero esto podría ser una ilusión, fíjense. Algunos creen que tienen derecho a participar del banquete. Afuera están los que llaman a Jesús, lo llaman Señor. Eso era propio de los cristianos. Así llaman a Cristo después de la resurrección. Los de afuera son aquellos bautizados que se sorprenden de quedarse afuera, porque cumplen. Ellos tienen los papeles correctos, por decirlo así. De hecho, ellos dicen, han comido y bebido en la presencia del Señor. Ellos han participado de la Eucaristía. Ellos han escuchado la palabra del Señor en las plazas, están cerca. Ellos no entienden por qué el Señor no los reconoce como miembros de su comunidad. Pero la razón es que no basta con conocer la propuesta del Evangelio. Es necesario adherir a ello con la vida entera. Sin esta adhesión, el seguimiento a Cristo es falso. Porque seguir a Cristo no se trata de 3 o 4 ideas, sino se trata de entrar en una forma de vida que Cristo nos propone. De lo contrario, es informarse sobre el reino, pero no ser parte de él. Sin duda que Lucas presenta estas duras palabras, porque en sus comunidades se vive tal vez el cansancio, el laicismo,
el creer que con estar en la comunidad basta o que es suficiente con las buenas intenciones. Y lo digo en la comunidad de Lucas, pero en verdad en nuestras propias comunidades también se da esto. Seguro que entonces, como ahora, se piensa que se puede obtener la salvación sin hacer mucho, sin tener que cambiar realmente. Lo experimentamos así hoy día. Hay muchos que vienen a nuestras comunidades, pero también hay muchos de nuestras comunidades que no intentan cambiar nada en su vida. En definitiva, que no se dejan salvar. ¿Se recuerdan la pregunta primera? Señor, ¿son muchos los que se dejan salvar? Hay tantos que siguen administrando los bienes como lo hacían antes, que siguen buscando los primeros puestos o ser servidos como lo hacían antes. Lucas dice que estos, en definitiva, están fuera del reino de Dios porque nunca se decidieron a entrar en él. No está diciendo que se van al infierno, no se refiere a eso, sino que simplemente no viven su vida salvados de esa realidad mundana, sino que siguen atrapados por el mundo. De eso nos quiere salvar Cristo. De hecho, ellos presentan las credenciales como su práctica religiosa, que han partido el pan o escuchado la palabra, pero fíjense que no nombran su amor y servicio a los demás. Solo dicen, hemos ido a misa, hemos escuchado tu palabra. Pero ¿dónde está la práctica de la vida cristiana? ¿A quiénes has amado? ¿A quiénes has servido? Esa es la pregunta definitiva. Estos son practicantes, pero no verdaderos creyentes, porque creer no se trata de una idea a seguir, sino de jugarse la vida por la propuesta del Evangelio. Es el peligro de una práctica religiosa que tranquilice la conciencia, que te puede hacer sentir bien, pensar que estás bien con Dios, pero eso es solo una ilusión. El patrón en esta imagen los llama a ellos malhechores. Es una referencia al Salmo 6, donde dice, apártense de mí, hacedores de vanidad. Los que se dedican a las cosas vanas, cosas que a Dios no les interesa. Aléjense de mí porque no me interesan las cosas en las que ustedes están metidos. Eso es lo que le está diciendo. No los envía al infierno, pero no tienen nada que ver con Dios ni con su reino. Entonces, viene la propuesta final, con palabras más duras todavía. Mateo habla 6 veces del fuego de la gehenna y habla 6 veces del llanto y del rechinar de dientes. Esto es extraño en Lucas. Lucas es el evangelio más de la misericordia. Está claro que Lucas quiere arremecer a su comunidad. Una comunidad que se está adormeciendo, que está volviendo tal vez a las costumbres paganas. Les dice que si no se dan cuenta ahora, más tarde terminarán llorando, cuando descubran que han fracasado en su vida. Ellos pensaban que eran cristianos, que vivían como hombres salvados, pero en realidad volvieron a la vida pagana. Ahí van a crujir los dientes. Es una imagen de los rabinos que se refiere a la rabia que se aprieta, esa boca que se aprieta, que crujen los dientes. Una rabia porque te das cuenta demasiado tarde que te equivocaste en lo que era fundamental. Si bien hay algunos que se creen justificados, pero no viven de acuerdo a esta propuesta evangélica, por otra parte, hay otros grupos que se presentan en este evangelio que están fuera, que no pertenecen a lo mejor formalmente del reino, pero ellos sí entran por esta puerta. Aquí están los patriarcas y los profetas en primer lugar, además de muchos que han venido de los 4 puntos cardinales. Acá están muchos bautizados, obviamente, que han tomado el evangelio seriamente, que lo viven plenamente, pero también hay muchos que no han oído del evangelio, pero han pasado por la puerta estrecha, pues se han comportado como servidores de sus hermanos. Dice San Juan en la primera carta, en el capítulo 4, dice, queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Quien ama es hijo de Dios, pues Dios es amor. Esta multitud venida de todas partes son aquellos que, aunque no han oído del Evangelio, han amado, movidos por esa voz del Espíritu interior. Se han dejado salvar, no quedando así esclavizados ni por la codicia, ni por el egoísmo, ni por la competencia,
que es lo que te ofrece el mundo. Nosotros hemos tenido la suerte de encontrar este tesoro del Evangelio. Adhiramos a él. Esto nos hace responsables a nosotros. Tenemos que tomar la decisión de vivir totalmente esta propuesta de Cristo. Les deseo a todos un buen domingo y una muy buena semana también.